Hola, ¿cómo están amigos? Un saludo muy atento desde acá, desde América Latina, desde Quito, Ecuador, un shalom bien grande para todos los estudiantes de nuestra comunidad en el mundo entero y un saludo también a nuestros alumnos online que nos acompañan a través del canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Hoy estaremos considerando la parashá Vayelech, que puede interpretarse como y fue. Continuamos en el libro de Devarim y estamos ya casi terminando el libro de Deuteronomio y esta parashá va en el capítulo 31 desde el verso 1 hasta el verso 30. Vamos a hacer un pequeño resumen de la parashá anterior. La semana pasada consideramos la importancia de la palabra nitzabim, que se puede interpretar como estar firmes, y aplicamos ese concepto a nuestra vida espiritual. Pusimos como ejemplo a los postes de luz de una carretera. Cada uno está firme en su lugar, alumbrando el espacio que le corresponde. No va más allá, está firme. Pero justamente si hace su trabajo, si alumbra en su lugar, esto es suficiente. Nos corresponde entonces estar nitzavim, estar firmes en nuestros preceptos, en la verdad eterna de la Torá. Por ahora, con eso es suficiente. Esa es la parte de nuestro pacto. Entonces, Dios eterno, si somos fieles, cumplirá también fielmente con su palabra y con su pacto eterno. Vamos a hacer ahora un pequeño resumen de lo que es esta parashá Vayelech, la parashá de esta semana. En esta parashá Vayelech vamos a encontrar temas muy interesantes. De hecho, es la parashá más corta de la Torá, con apenas 30 pasukim o versículos. Moshe finalmente entrega el liderazgo a Yehoshua ben Nun, a Josué, quien lo había acompañado como aprendiz durante estos años en el desierto. En el momento de traspaso de mando, Moisés le dice a su seguidor, Hatzak Behematz, sé fuerte y valeroso. El Eterno le dice a Moshe cómo serán sus últimos días de vida, subirá al monte Nebo, podrá desde ahí mirar la tierra prometida y luego morirá. Se dice que fue justo en este momento cuando Moshe terminó de escribir la Torá, incluyendo la narración sobre su propia muerte, y la entregó a los Kohanim, a los sacerdotes, para que la guardasen en el arca sagrada del tabernáculo y la enseñasen a las futuras generaciones. Ese es un brevísimo resumen de esta parashá Vayelech. ¿Qué es lo que tenemos para el estudio de hoy? El estudio de hoy lo hemos titulado Soferim, escritores, que es como se les llama a los escritores de la Torá, aquellos a quienes están capacitados para hacer copias de la Torá. La parashá de esta semana comienza con Moisés hablándole a todo el pueblo el día mismo que cumplía 120 años. Dicen los sabios que es un privilegio de los justos nacer y morir en el mismo día. Dice entonces Moisés, ya no puedo salir ni entrar. Nos subimos nuevamente a los hombros de los sabios para encontrar el significado profundo de estas palabras. Cuando Moisés dice, ya no puedo salir ni entrar, ¿a qué se refiere? Dice Rashi, el comentarista de la Torá, que se podría pensar que la fuerza de Moisés estaba agotada, pero no es así, pues el verso 7 del capítulo 34 dice, y era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Es decir, que Moisés estaba completamente lúcido, fuerte, vigoroso, sus ojos no se habían oscurecido. Entonces, ¿por qué Moisés dice, ya no puedo salir ni entrar? ¿A qué se refiere este texto? Según, nuevamente, el comentarista Rashi, esto se refiere al conocimiento de la Torá. De manera milagrosa, de manera sobrenatural, en el momento en el que Moisés le entregó el liderazgo del pueblo a Yehoshua, desde ese mismo instante la capacidad de entendimiento de las palabras de la Torá se retiraron de Moisés y fue traspasada a su discípulo Yehoshua. Una pequeña pausa para la reflexión. Ser un maestro de Torá es una experiencia desafiante, pero profundamente gratificante.
cuando conversamos con creyentes que aún están atrapados en el sistema religioso del otro campamento, por así decirlo, cuando conversamos con estos creyentes y les hacemos comprender asuntos que por años han sido mal entendidos, cuando vemos sus ojos iluminarse a la luz del conocimiento de las escrituras originales, sentimos que compartir el conocimiento es verdaderamente un privilegio muy grande. Todos somos alumnos y maestros al mismo tiempo. Todo lo que aprendemos debemos tratar de compartirlo. No dije tratar de convencer a nadie, solamente compartirlo. Cada persona tiene el derecho a conocer, evaluar y decidir sobre las verdades eternas, la verdad de la Torá y sobre los 7 preceptos de vida que el Eterno nos ha entregado. Así lo hizo Moisés con su pueblo, a quienes amaba como a hijos. Así debemos hacerlo nosotros también con nuestros hijos. Es decir, el concepto es la transmisión. El legado es de generación a generación, de padres a hijos y así sucesivamente. Bien, continuemos. En el verso 7 de este capítulo 31 dice algo también muy interesante. Dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y ten ánimo. Aquí está este texto, estas palabras, Hatzak behematz, sé fuerte y valeroso, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que juró el Eterno a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Veamos algunos asuntos interesantes en este texto. Número 1, el cumplimiento de la promesa del Eterno para con su pueblo no viene de la mano ni de Moisés ni de Oseas ben Nun, es decir, de Josué. Así es, Moisés fue quien le cambió el nombre a Josué, ¿lo recuerdas? Vamos al libro de Bamidbar, el libro de Números, capítulo 13, verso 16. Bamidbar, números 13, 16 dice, estos son los nombres de los varones que envió Moisés a explorar la tierra, y puso Moisés a Oseas, hijo de Nun, el nombre de Josué o Yehoshua. Dice en hebreo, Vayikra Moshe le Osea bin Nun Yehoshua. 40 años atrás, Moisés le cambió el nombre a su discípulo. ¿Qué significa Yehoshua? Yehoshua es una palabra que está compuesta y es el nombre, es simplemente el mismo nombre de Osea o Oseas en español, pero tiene agregada una yod y se convierte en Yehoshua. Y este nombre quiere decir Adonai salva. Y es esto, que lo vemos así, el cumplimiento de la promesa de llevarlos hasta la tierra prometida por parte del Eterno, que no viene de la mano ni de Moisés ni de Josué. Josué tiene a cargo el liderazgo, por supuesto. Moisés está delante de todo el pueblo para que sean testigos de que Josué es ahora quien tiene la responsabilidad de conducir al pueblo hacia la promesa, pero quien cumple la promesa es Adonai, el que hizo la promesa. Y esto es lo que quiere decir Yehoshua, Adonai salva. Otro asunto interesante aquí es que Moisés le dice a Josué, sé fuerte. No le dice eres fuerte, le dice sé fuerte. Y aquí la palabra clave, la palabra que debemos entender es la intencionalidad. Muchas veces puede ser determinante, la intencionalidad muchas veces puede ser determinante en nuestras vidas. Ser buenos padres, ser buenos jefes, ser buenos administradores. Cualquier posición de autoridad requiere de nuestra intencionalidad, asumir nuestras responsabilidades con fortaleza interna. No somos fuertes, pero debemos asumir fortaleza, asumir sabiduría, asumir responsabilidad para cumplir con nuestro cometido como justos, llamados a ser el shalom de este mundo. Hace unos días conversaba con un muchacho que me decía, yo quiero ser un hombre de Dios antes de casarme. ¿Cómo puede ser un hombre de Dios?, le dije. Siendo un hombre de Dios, viviendo como tal, actuando como tal cada día, no puedes esperar a llegar a ser un hombre de Dios. No es que
llegas a ser un hombre de Dios. Tienes que vivir cada día asumiendo cada día ese llamado. Sé fuerte y valeroso, es lo que le dijo Moisés a Josué. Asume ahora esta responsabilidad con fortaleza y con valentía. Otro asunto importante de este verso 7, dice el texto, porque tú entrarás con este pueblo, pero la escritura original dice, tabó, los harás entrar. La traducción más acertada sería los meterás, y Rashi comenta, a la fuerza si es necesario. Esa es la traducción correcta, porque tú meterás a la fuerza si es necesario a este pueblo. Nuevamente una pausa para una reflexión. ¿Es que acaso este texto nos está sugiriendo que debemos obligar a nuestros hijos, por ejemplo, o a nuestro cónyuge a creer lo que nosotros creemos, a aceptar lo que nosotros hemos aceptado, a vivir de la manera en que nosotros vivimos? Pues no es así. Nuestra obligación, eso sí, nuestra obligación consiste en presentar las verdades de las Escrituras eternas a nuestros hijos, a nuestra familia. No podemos dejarlos a la deriva. El texto de Mislei, o el libro de Proverbios, así se dice Proverbios en hebreo, Mislei, capítulo 22, verso 6 dice, instruye, o por lo menos la traducción que tenemos dice, instruye al niño en su camino. Instrúyelo, adiéstralo, disciplínalo, enséñale. Todos son verbos de acción, nuevamente, de intencionalidad. Nuestra obligación es enseñarles, no obligarles, pero sí enseñarles. Recordemos lo que ya leímos en Devarim o Deuteronomio capítulo 6 hace algunas semanas, capítulo 6, versos 6 al 9. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ojo al texto que viene a continuación, verso 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Nuevamente, intencionalidad, responsabilidad. Y por cierto, cuando dice instruye al niño en su camino, la traducción no es completa tampoco en este caso. El texto hebreo dice, Hanok la'anar al pei darko. Al pei darko quiere decir con tus palabras. Es decir, la traducción correcta debería ser, instruye con tus palabras al niño en su camino. En el camino, en la manera de vivir, en el modo en el que él debe vivir, yo diría en los 7 preceptos de vida. Papá, mamá, instruyan, enseñen, adiestren, hablen a sus hijos de los 7 preceptos de vida para que cuando vayan creciendo no sean conmovidos por ningún tipo de sistema religioso, sino que sean doctos, instruidos en las verdades de las Escrituras. Cerramos esta pausa de reflexión y vamos ya terminando con este estudio de la Parashá Vayelech. El verso 9 del capítulo 31 que estamos leyendo de Devarim dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví que llevaban el arca del pacto del Eterno, y a todos los ancianos de Israel. En hebreo dice, Vayichtov Moshe et HaTorah. Y escribió Moisés, y esta conjunción et quiere decir él mismo, personalmente, esta Torah. Es decir, la traducción de Vayichtov Moshe et HaTorah quiere decir, y escribió Moisés él mismo, personalmente, esta Torah. Los sabios nuevamente comentan que Moisés escribió toda la Torá de principio a fin, desde Bereshit hasta Devarim, desde Génesis a Deuteronomio. Él mismo, con su propia mano, y de hecho, escribir una Torá, es decir, una copia de la Torá, es una ordenanza, un precepto que deben cumplir los reyes. Vayamos al libro de Devarim, nuevamente, capítulo 17, libro de Deuteronomio, Devarim, capítulo 17, verso 18 al 20. El contexto es que está hablando sobre los preceptos para los reyes de Israel. El verso 18 dice, cuando un rey se siente sobre el trono de su reino, entonces
atención, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, nuevamente atención, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Eterno su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Dice el verso 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esto es lo que debía hacer un rey, entre muchas otras cosas, debía escribir para sí mismo una copia de la Torá, de principio a fin. El nombre con el que se le conoce a un escritor de Torá es sofer. El sofer es un escriba judío que tiene la facultad, la capacidad de transcribir la Torá y los textos religiosos como los referentes a los tefilim, a la mesuzá, etc. Los soferim o los escritores son expertos en el uso de la caligrafía hebrea y su labor conlleva la observancia de ciertas normas de escritura muy precisas en todo aquello que está relacionado con las formas y el trazado de las letras hebreas, así como con los instrumentos que se emplean. Ahora, técnicamente ninguno de nosotros como noágidas está capacitado para escribir una Torá. Pero hay otra manera más activa y concreta de hacerlo, y es siendo uno mismo el reflejo de la Torá, de estas instrucciones de vida, y en nuestro caso, como noágidas, de los 7 preceptos universales. Nosotros, a través de nuestras acciones, podemos convertirnos en soferim, en escritores de esta Torá, traer el mensaje de la Torá a lo cotidiano, a la vida diaria, y así simbólicamente estaremos escribiendo una Torá a lo largo de toda nuestra vida. Ayudar a quien lo necesita, ser amables, ser humildes, honestos, nobles, veraces, respetuosos, dignos, íntegros, son acciones concretas que traen la Torá al conocimiento de otros, que vivifican la Torá en nuestras vidas, construyendo de esta manera un mundo mejor, un mundo en el que somos, como siempre decimos, forjadores de Shalom. Que así sea y que así lo hagamos. Muchas gracias por acompañarnos cada semana en el estudio de estas preciosas enseñanzas. Vivamos, como siempre les digo, con entusiasmo cada día, haciendo algo para que el mundo sea mejor, sabiendo que el Eterno, nuestro Dios, el dador de la Torá, el que nos ha dado los 7 preceptos de vida, quiere transformar lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos. Comparte este video con tus amigos y familiares y permite que más y más personas sean instruidos a través de las enseñanzas de la bendita Torá. Nos vemos la próxima semana, Bezrat Hashem, si el Eterno lo permite. Y por cierto, Shana Tova Umetuká para cada uno de ustedes. Se despide Moré Patricio Mena, maestro de la comunidad Bet Shalom. Shalom y un shalom bien grande para ustedes. Bendiciones.